Buenos días, estamos en el vídeo 2 del tercer reconocimiento en la materia de Derecho Internacional y Marítimo. Vamos a recordar primero lo que vimos la clase anterior. Estuvimos hablando de las autoridades marítimas nacionales. Debió quedar comprendido que son autoridades exclusivas, ¿verdad?, para nuestro territorio nacional. No pueden ejercer facultades fuera de ese territorio, marcado ya, como sabemos, por los límites que son mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Bien, en esta ocasión, en este vídeo número 2, vamos a estudiar y analizar las facultades que tienen esas autoridades marítimas nacionales. Principalmente las que van a tener ustedes como personal de la Secretaría de Marina. Me he enfocado, ¿verdad?, a esas atribuciones que van a tener como elementos de la Armada de México. Tienen que conocerlas, ¿verdad?, para saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer cuando se encuentren navegando en territorio nacional, en los espacios marítimos de nuestro territorio. Esas facultades se encuentran en el artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Lo tienen aquí en la diapositiva número 3 para que se ubiquen. Sí, yo me voy a encargar de explicar aquellas cuestiones, aquellas palabras que pudieran ustedes desconocer. Bien, este artículo 8 es el artículo 8 bis. Bueno, no tomen mucho en cuenta el bis, ¿verdad? Simplemente artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. El bis es simplemente una numeración, ¿verdad?, que se le ha dado a la ley. Esto significa que hay otro artículo 8 y que este sería la segunda parte de ese artículo 8. Es lo único que significa el bis, no se entretengan en eso. Me gusta saber que prefiero que se interesen en el contenido del artículo. Ya saben que el número del artículo no es trascendente para nuestra materia. Lo que sí me interesa es que aprendan el contenido y sobre todo que lo comprendan. Por eso vamos a explicarlo, ¿sí? Y en este artículo 8 bis nos dice: son atribuciones de la SEMAR, son atribuciones de la Secretaría de Marina, sin perjuicio de las que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Vamos a explicar este primer párrafo y bueno, debe quedar claro que este artículo está facultando a la Secretaría de Marina. Por ello es que va dirigido directamente a ustedes como elementos de la Armada de México y deben poner especial atención, ¿verdad?, porque es algo que ustedes en algún momento dado pueden realizar, deben realizar, ¿sí?, y deben tener conocimiento de esto. Otra cosa que deben observar en este primer párrafo es que dice que pueden intervenir otras dependencias en estas atribuciones que les han sido encomendadas a ustedes. Ya hemos puesto de ejemplos las dependencias que pueden en un momento dado intervenir en colaboración, cooperación, ¿verdad?, con ustedes, y no les debe sorprender. Estamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, estas dependencias deben recordar que forman parte de la Administración Pública Federal, deben recordar sus materias en las que hemos hablado y definido lo que significa y comprende la Administración Pública Federal. Estas dependencias, ¿verdad?, pudieran no solamente ser una Secretaría de Estado. Esto es lo que debemos entender cuando se refiere a la Administración Pública Federal. No solamente puede ser una Secretaría de Estado como las dos que hemos mencionado, sino que también pudiera intervenir una empresa paraestatal, un organismo descentralizado, que recuerden, también forman parte de la Administración Pública Federal. Recuerden que la Administración Pública Federal comprende a la centralizada, ¿sí?, que está integrada por la Presidencia de la República, el Consejo, el
la Consejería Jurídica Federal, los órganos reguladores y por supuesto las secretarías de Estado. Por el otro lado, por el lado de la Administración Pública Federal descentralizada, pues están las instituciones nacionales de crédito, las instituciones auxiliares nacionales de crédito, ¿sí? Las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fideicomisos públicos, los organismos descentralizados y por supuesto las empresas paraestatales, que todavía queda alguna que otra por ahí, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Estas dependencias forman parte de la Administración Pública Federal, por lo tanto pudieran en algún momento dado, ¿verdad?, colaborar e intervenir en alguna de las atribuciones que han sido encomendadas especialmente a la Secretaría de Marina. Ya que ha quedado explicado, que se ha explicado el artículo 8 en su primer párrafo, vamos a pasar a las fracciones, que aquí ya están de manera más específicas, ¿sí?, bien determinadas, las atribuciones que deben ustedes conocer como personal de la Armada de México. Y la primera de ellas es abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos. Esta es una atribución encomendada a la Secretaría de Marina. Vamos a explicarla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a pensar en las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos. No solo en barcos, no solo en buques, sino también en artefactos. Voy a presentarles una diapositiva donde está definido lo que es un artefacto naval. Aquí tenemos artefactos, ¿sí?, el dique flotante, ¿sí?, las plataformas petrolíferas, las boyas, son un tipo de artefacto naval, ¿sí? Es para que tengan ustedes una idea de lo que es un artefacto naval, ¿sí? Ahí tienen unas imágenes de estos artefactos. A eso se refiere esta fracción primera. Esas embarcaciones y esos artefactos debe dárseles una nacionalidad, ¿sí? Ya recordarán en sus clases de derecho civil cuando hablamos de atributos de las personas. Las personas tienen el atributo de la nacionalidad, ¿sí? Hay bienes que también los tienen, y los buques, las embarcaciones, los barcos, los artefactos navales deben tener nacionalidad. Para ello y para reconocer esa nacionalidad se les debe matricular, esto es inscribir en un registro, que ya hablaremos de él más adelante, y a la hora de matricularlos, a la hora de registrarlos, se les va a abanderar. Se les va a dar el pabellón, que ya ustedes conocen bien el significado de lo que es pabellón. Sí, es la bandera, ¿verdad?, que deben portar estas embarcaciones y estos artefactos navales. Por lo tanto, ya pueden comprender cuál es la atribución que corresponde a la Secretaría de Marina: matricular esas embarcaciones y esos artefactos navales y abanderarlos, ¿sí? Darles el pabellón. Muy bien. Fracción 2, si esto ya quedó claro y comprendido, ¿verdad?, tendrán la oportunidad a través de la videoconferencia de preguntar en el caso de que les haya quedado alguna duda. Fracción 2. Certificar las singladuras y expedir las libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante Mexicana. Bien, esto debemos conocer y saber, ¿verdad?, que todos los tripulantes de una embarcación, estamos hablando, claro, de las embarcaciones que corresponden a comercio marítimo, como son las embarcaciones de la Marina Mercante. Recuerden que hemos dicho que estos marinos mercantes son prácticamente las personas que transportan, ¿sí?, las mercancías que se trafican en el comercio nacional e internacional. Por lo tanto, estas tripulantes, ¿verdad?, las personas que van embarcadas en estos
buques comerciales deben tener una identidad marítima, ¿sí? Y esto también debe acompañarse, esta identidad debe acompañarse de una libreta de mar. ¿Qué debemos de entender por libreta de mar? Vamos a ponerlo rápido y sencillo para que ustedes lo comprendan. Es como una especie de licencia. Sí, ustedes que muchos de ustedes ya tendrán una licencia de conducir, ¿verdad? Si ustedes tienen un coche, pues deben tener una licencia de conducir. Sí, esto es equiparable a la libreta de mar. Naturalmente, si tienen una libreta de mar, significa que pueden embarcarse, que pueden ser tripulantes de una embarcación, de un buque, de un barco, ¿sí? De cualquier tipo de barco, no estamos especificando de ninguno. Sí, en especial, ¿verdad? De aquellos que son embarcaciones mercantes, embarcaciones comerciales, buques comerciales, sí, puesto que a ellos va dirigido esta norma, sí, que encontramos en el artículo 8, esta disposición, y lo que establece esta disposición, que es el artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Así que bueno, esa libreta de mar es la licencia de conducir para aquellos que quieren navegar, que quieren embarcarse, deben tener esa libreta de mar, si no, no pueden estar, ¿verdad?, trabajando, laborando, embarcados en este buque comercial. Y de eso se encarga la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina debe tener conocimiento, ¿sí?, de las embarcaciones que son mexicanas, de cuántas tenemos, sirve también para cuestiones estadísticas, claro, y deben conocer el personal, la identidad de todas las personas que se embarcan, principalmente de aquellos que son de la Marina Mercante. Fracción tercera. Vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marino. Bien, la palabra clave aquí para entender esta fracción tercera del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo es la palabra vigilar. ¿Qué van a vigilar? Las vías generales de comunicación por agua, exclusivamente, ¿sí? No por tierra, no por aire. Recuerden que hay diferentes vías de comunicación, que son la terrestre, la aérea y la marítima. Las vías de comunicación que les corresponde vigilar y a las que les dan atribuciones a ustedes como Secretaría de Marina es únicamente vigilar las vías generales de comunicación por agua, ¿sí? Vigilar el tránsito en agua, la navegación, ¿sí? Únicamente. Ustedes, esto significa, para que ustedes lo comprendan rápidamente, significa que si ustedes van por tierra, por aire, terrestre, claro, hablando de los espacios, ya saben que hay espacio aéreo marítimo y hay espacio aéreo terrestre. Estamos hablando del espacio aéreo terrestre. Si ustedes van por este espacio aéreo terrestre y está la vía carretera, ¿verdad?, ustedes no tienen facultades para vigilar, hablando de comunicación, hablando de transporte. Pero si es por agua, si es la vía marítima, si es el espacio marítimo nacional, sí pueden, sí tienen esas facultades para vigilar. La Ley de Navegación es el fundamento, sí, específicamente su artículo 8. Probablemente tengan facultades para vigilar por tierra, sí, pero ya saben que deben estar facultados para ello. No quiero complicarles la vida, solamente voy a enfocarme en este momento a la vigilancia en agua, a la vigilancia en los espacios marítimos, como es el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo, ¿sí?, que corresponde a estas zonas que hemos mencionado. A eso se refiere la fracción tercera del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Y por último, vamos a ver la fracción cuarta, que es la de vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar. Aquí volvemos a encontrarnos con la palabra vigilar, pero aquí es otro tipo de vigilancia. Sí, en especial, ¿verdad?, es vigilar
el resguardar la vida humana en el mar. Significa que si ustedes se encuentran a una persona, a un ser humano en peligro, tienen que auxiliarlo. Aquí nuevamente se les vuelve a recordar su tarea, su labor de vigilar, de resguardar a las personas en los espacios marítimos nacionales. Si ustedes encuentran una embarcación con personas que se encuentran en peligro de perder la vida, ustedes tienen la obligación de auxiliarlos. Esto es lo que significa la fracción cuarta del artículo 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Lo voy a dejar hasta aquí. Hay otras facultades, solo nos ha dado tiempo de analizar y estudiar estas primeras 4 fracciones del artículo 8. Hay más fracciones, pero ya lo veremos en otro momento, en otro video. Nos faltan otras 3 fracciones a analizar, pero por el día de hoy es suficiente. Que tengan un buen día.